Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a hacer el último video del poema Mío Cid. Qué largo que fue. Pero bien, creo que ya quedaría todo detallado y todo súper explicado como para que si leyeron el texto no les queden dudas, ¿sí? Esperemos. De todas formas, cualquier cosa me preguntan. Este último video tendría que ser sobre el tercer cantar, el último, ¿no? Así que acá tenemos el poema Mío Cid. Lo que voy a hacer cuando este video termine de subir es hacer una lista de reproducción para que el que quiera los pueda ver todos de corrido. ¿Sí? Va a ser un poco larguito porque son unos cuantos videos. Bien, así que vamos a eso, al tercer cantar. Tercer cantar empieza entonces tras las bodas de las hijas del Cid, que es como termina el segundo cantar, ya con los infantes de Aragón viviendo en Valencia. Y lo primero que vamos a ver va a ser un episodio, la primera tirada del tercer cantar. Es un episodio que puede parecer anecdótico dentro de la estructura de la obra, pero sobre el cual se va a volver reiteradas veces. O sea que es un episodio que hay que considerarlo muy significativo a pesar de que a simple vista pueda parecer menor. Así que es el episodio del león. Aparentemente, y aunque nunca se hubiera mencionado antes, el Cid en Valencia tenía un león en una red. Los estudiosos de la época dicen que era común que los nobles tuvieran animales salvajes, digamos parcialmente domesticados o como sea. Se los consideraba como una especie de señal de poder, ¿sí? Eh, y así es que el Cid tenía a este león. De repente entonces los hombres del Cid notan que el león se ha escapado del lugar donde normalmente estaba y el Cid estaba durmiendo la siesta. Entonces la reacción natural de los vasallos del Cid es rodear el escaño en el que el Cid está durmiendo con los mantos enrollados en el brazo, ¿sí? Para proteger al señor mientras dormía por si el león decidía atacarlo. Menos don Diego y don Fernando, los infantes de Carrión, los yernos del Cid, que al enterarse de que el león se había escapado, huyeron a esconderse. Uno se esconde detrás de unas vigas, de donde después va a salir con toda la ropa sucia, y el otro, no encontrando mejor refugio donde guarecerse, se esconde debajo del escaño, como esconderse debajo de la cama, digamos, en la que el Cid estaba durmiendo. Cuando el Cid despierta y ve a todos sus hombres con las armas en la mano ahí tratando de protegerlos, se pregunta qué le pasa, le explican que se escapó el león y el Cid, muy bien descrito acá, hinca, dice el codo, se levanta como si fuera a hacer un trámite, busca al león, lo agarra del cuello y lo vuelve a encerrar. El león cuando lo ve dice que agacha la cabeza y finca el hocico en el piso en señal de que reconocía que el Cid era su superior y ni trató de resistirse al león. Bien, esto como digo es anecdótico, no tiene mucho que ver con la trama bélica de la que venimos hablando, pero sí es la base a partir de la cual empezamos a ver, primero, que los infantes de Carrión son dos cobardes, y segundo, que van a ser objeto de burla dentro de las Cortes de Valencia. Porque todos los otros nobles que están con el Cid son todos guerreros. Entonces, obviamente, ver que estos son dos cobardes hace que les hagan un bullying bárbaro. Entonces, ahí empieza el tercer cantar. Tras el episodio del león va a venir el último episodio bélico, la última gran batalla que aparece en el libro, que es cuando el nuevo rey de Marruecos, Búcar, reúne un ejército para una vez más tratar de asediar y reconquistar Valencia para los moros.
poco que decir acá. Los infantes de Carrión otra vez expresan su miedo en secreto, hablando entre ellos, ¿sí? La frase habitual es no volveremos a ver Carrión, es decir, moriremos acá en Valencia. Es bastante gracioso, dice, hemos considerado la ganancia pero no las pérdidas, claro, porque casarse con las hijas del Cid les aportaba fortuna, pero no tuvieron en cuenta que tenían que pelear y ellos no son guerreros. Y bueno, esto llega a oídos del Cid, que le propone que se queden en Valencia, que no participen de la batalla, porque el Cid sabe que no son guerreros. Pero claro, eso les pica el honor a los infantes de Carrión, y no solamente que participan, sino que don Fernando pide que le concedan las primeras heridas, ¿sí? Como habíamos visto antes que hacía Pedro Bermúdez o como hacía el obispo Jerónimo, ¿sí? Quiere ser el que encabece ahí el ataque para ser el primero en matar el primer moro. Bueno, el Cid le permite encabezar el ataque y ser el que da las primeras heridas, pero acá vemos que en el campo de batalla Fernando también se comporta como un cobarde y cuando el primer moro lo embiste, este sale corriendo. Entonces va a ser Pedro Bermúdez quien intervenga, mate el moro, le dé el caballo a don Fernando para que digan que fue el yerno del Cid el que lo mató. Como que ese es su botín de guerra. Pero nosotros sabemos que no es así, que en realidad el que mató al moro fue Pedro Bermúdez. Bien, ocurre con esto que para el final de la batalla vamos a terminar con que el Cid está bastante convencido de que sus yernos finalmente resultaron valientes, pero los hombres del Cid no. Nadie los vio por ningún lado en la batalla, o sea, fueron cobardes y se escondieron en algún lado, como lo mismo que con el episodio del león. Entonces, constantemente y a espaldas del Cid en cierta medida, que cada tanto aparece ahí como frenando un poco el bullying, son objeto de burla, ¿sí? Pero es como que el Cid no se da cuenta realmente de que sus yernos son los cobardes que son. Sí se dan cuenta sus hombres. Bien, en la batalla contra el rey Búcar, el Cid va a obtener su segunda espada famosa, que es la tizona, ¿sí? La tizona y la colada van a ser las dos grandes espadas del Cid, espadas con nombre y de gran valor. También esta vale unos 1000 marcos, dice el narrador, que creo que debe ser contador público, porque de todo te dice siempre el precio. Y bueno, los episodios de siempre, algún combate singular. El último combate singular en esta batalla es justamente cuando el Cid enfrenta al propio rey Búcar, que trataba de huir y el Cid lo tuvo que correr a lomos de Babieca. Huía hacia el mar el rey Búcar y el Cid lo alcanza, dice, 3 brazas antes de que llegue al mar y le pega un espadazo que le dice arranca los carbunclos del yelmo, que son las piedras preciosas con las que los nobles adornaban el yelmo, pero parte al medio el yelmo y le parte al medio la cabeza y de hecho parte al medio al rey Búcar hasta la altura de la cintura. Espadazo importante, le pegó, digamos, así, lo partió al medio. Bueno, está. Y ahí se reparte el botín y lo mismo de siempre. Bien, viendo entonces los infantes de Carrión que no pueden quedarse en Valencia porque cada 2 por 3 hay batalla, ataque de los moros y ellos para la guerra no sirven, pero además sintiéndose siempre muy heridos en su orgullo por esto de que los hombres del Cid los burlan y los consideran cobardes, ellos planean algo que en su mente retorcida y perversa es una venganza contra esa humillación a la que son sometidos. Y es que van a pedir permiso
para llevar a sus esposas a conocer las heredades en Carrión, que son en el reino de Castilla, pero desde el principio con la intención de abandonarlas. Bien, obviamente nadie puede prever esta deslealtad, esta deshonra de los infantes de Carrión, y el Cid se despide de sus hijas con lágrimas en los ojos, doña Jimena también, todos lloran por la despedida, pero nadie anticipa esta acción ruin que piensan llevar a cabo los infantes de Carrión. El Cid de hecho les entrega una importantísima dote en efectivo y en vestidos y en armas y qué sé yo, les da de regalo sus dos espadas, la tizona y la colada, y parten supuestamente hacia Carrión. Van a hacer aparentemente el mismo camino que habían hecho de ida, o sea, a través de la ciudad de Medina, donde estaba el moro Abel Galbón. Recuerden que era vasallo del Cid. Acá ya viendo que ellos no iban a volver a territorio de Valencia, los infantes de Carrión incluso piensan en matar, asesinar al moro para simplemente quedarse con sus riquezas, pero son escuchados por un sirviente que le advierte a Abel Galbón y el moro los saca corriendo. Dice que si no fuera por respeto al Cid, los mataba ahí mismo, por traidores, además el moro los estaba hospedando, ¿sí? O sea, eran sus huéspedes. Acá vamos viendo un poco que lo que pasa es que entonces estos dos personajes, que van a ser los verdaderos antagonistas del relato, tienen que de alguna manera encarnar, así como el héroe va a ser el conjunto de todas las virtudes, bueno, su antagonista, en este caso sus antagonistas, tienen que ser su negativo exacto. O sea, tienen que ser justamente todo lo contrario. ¿Cuál era la principal virtud del Cid? Podríamos decir hoy, bueno, su valor, su valentía. Bueno, ellos van a ser cobardes, entonces, por contraposición. Pero además, el Cid era un buen vasallo y un buen señor. Y ellos van a demostrar ser todo lo contrario. Si el Cid se caracterizaba por la lealtad, esa lealtad a prueba de bala que tenía con respecto a su rey Alfonso, ellos van a ser traidores, traidores a todos los dones que el Cid les entregó a sus hijas, les entregó riquezas, les entregó sus espadas, les entregó honores, y ellos lo van a traicionar de la peor manera. Vamos a ver entonces que esta característica de ser traidores es tan importante porque justamente va a ser la que se opone, la que funciona como contrapeso a la gran lealtad del Cid, ¿sí? Bueno, entonces se van de Medina y pasando por el Robledal de Corpes, a la mañana cuando tenían que levantar el campamento para proseguir la marcha, ellos le van a pedir a todos los hombres que los acompañaban que se adelanten porque ellos se quieren quedar a solas con sus esposas. Guiño guiño, nos queremos quedar a solas con nuestras esposas, ¿sí? Entonces todo el mundo dice ok, juntan el campamento y se van y los dejan efectivamente a solazar con sus esposas. Les hacen sacar a las chicas la ropa, lo cual las chicas más o menos supongo que tendrían previsto, pero no era con los fines que tenían previsto, sino que una vez que esto ocurre les declaran que las van a matar y las van a abandonar ahí en el Robledal de Corpes. Cuando las chicas ven que los infantes de Carrión, sus esposos, toman las espuelas y los correajes de cabalgar, se dan cuenta que las van a azotar hasta matarlas, les piden que les corten la cabeza, que para eso tienen las espadas.
pero estos no. En cierta medida la espada es la herramienta del guerrero y estos no tienen honor de guerreros. Entonces lo que usan son los correajes y las espuelas para azotarlas hasta dejarlas por muertas. Y se van tan tranquilos después de esto. Muy fuerte, si todavía no lo leyeron, lamento estar adelantándoles esta parte, muy fuerte obviamente la descripción de este pasaje. Y insiste el narrador en que las dejan por muertas, ¿sí? Las dejan ahí para que se las coman los bichos del campo, ¿sí? Ocurre que uno de los primos de Elvira y de Sol, de las hijas del Cid, desobedeció la orden de seguir adelante y en un punto dio la vuelta y se volvió. No sabemos si porque sospechaba algo o para mirarlo, no sé, pero se volvió. Por suerte, sea por el motivo que sea, se volvió y entonces se cruza con los infantes de Carrión y cuando llega al claro donde habían acampado encuentra a las hijas del Cid, afortunadamente y para que la trama prosiga, vivas. Estaban ahí obviamente muy mal, inconscientes, muy heridas, etcétera, pero habían sobrevivido. Las atiende, les da agua, las monta en el caballo y las lleva hasta la torre de Doña Urraca, que quedaba unos kilómetros afuera de San Esteban. Creo que pasan la noche ahí y al día siguiente van a la ciudad de San Esteban, desde donde sí pueden mandar mensajeros a Valencia explicando todo lo que había pasado. Muy bien, momento esto de alta tensión dramática, incluso de nuevo el narrador dice cómo quisiera que el Cid estuviera viendo eso en ese momento. Sí, claro, eso refleja el sentir del lector. El lector querría que el Cid estuviera ahí en ese momento porque sabemos que se les acaba la vida a los infantes de Carrión, pero el Cid estaba en Valencia, no sospechaba nada. Así que cuando llegan los mensajeros, manda a Álvar Fáñez a buscar a la ciudad de San Esteban. Él formaba parte de los territorios que había obtenido Álvar Fáñez, el señorío. Dicen algunos que se sospecha que Perabat, el escriba que escribió el libro, era de la ciudad de San Esteban y por eso también le da como tanta relevancia dentro del relato. Las hijas se recuperan parcialmente, vuelven a Valencia y ahí el Cid, contrariamente a lo que tal vez el lector actual esperaría, no toma venganza con sus ejércitos, con sus tropas, no ataca a Carrión, etc. Que, recordemos, el condado de Carrión estaba dentro del reino de Castilla. Sino que el Cid lo que hace es invocar la justicia real. Le pide al rey Alfonso que convoque unas cortes para resolver la cuestión, podríamos decir, por la vía judicial, diríamos actualmente. ¿Sí? Que se haga una especie de juicio. Digo, es anticlimático, porque en una historia que es prácticamente toda bélica, toda de batallas y guerras, nosotros queríamos acá batalla y guerra, no queríamos una causa judicial. Pero el Cid tenemos que entender que es un héroe muy especial, es un héroe muy mesurado, ¿sí? Y sobre todo se mantiene hasta las últimas consecuencias leal al rey Alfonso. Recordemos que el rey Alfonso fue el que casó a las hijas. Si las bodas de las hijas del Cid salieron mal, el rey Alfonso tiene una responsabilidad ahí. Y a esa responsabilidad es a la que invoca el Cid al pedir entonces la justicia real. Bien, ahí se van a producir entonces las Cortes de Toledo. El rey Alfonso convoca a las Cortes a que todos los señores de su reino se den cita en Toledo para resolver esta cuestión. Y acá tal vez en el resultado de las Cortes tenemos que entender un par de cosas que son de contexto y que si no las explico no se van a entender bien. Primero, ¿qué estaban pensando los infantes de Carrión?
¿Y cuál va a ser su argumento en estas cortes casi constantemente? Bueno, ellos pensaban invocar una figura jurídica que existía en la época, que es la ley de Barraganía. Y si no les explico esto no se entiende nada, así que lo voy a explicar aunque sea muy cortito. Miren, a ver, esto de las guerras en la Edad Media en las que los nobles peleaban acá y allá fue constante. Y peleaban a veces, como vimos, batallas que duraban meses porque eran enfrentamientos de asedio, donde se sitiaba una ciudad y se esperaba meses y meses a ver si se rendía primero el ejército sitiado o el sitiador. Durante esos meses, como vimos de hecho en el poema mío Cid, el Cid estuvo 4 años para conquistar Valencia, 4 años sin ver a la mujer. La mujer estaba en Castilla, ¿está bien? Entonces todos estos hombres, todas estas tropas, estaban lejos de su casa, lejos de su familia, lejos de sus esposas. ¿Se entiende? Lejos de sus esposas, ¿sí? Bien. Y algunos lo soportarían mejor y otros no tanto. El Cid, aparentemente, un señorito el tipo, ¿eh? 4 años, 4 años de pura castidad. Pero lo normal no era esto. Lo normal era que la soldadesca arrasara con las mujeres de las regiones donde estaban luchando. Y los nobles, de hecho, tenían derecho a hacerlo. A eso se llamaba ley de Barraganía. Se entendía que si Ricardo Corazón de León atravesó toda Europa para ir a pelear en Ciudad Santa, en Jerusalén, alguna chica por el camino se habrá cruzado. Y lo que establecía puntualmente la ley de Barraganía era que ni esas mujeres ni sus descendientes, en caso de quedar embarazadas, tenían derecho de reclamarle absolutamente nada al señor feudal, porque pertenecían a estamentos sociales diferentes. El señor feudal solamente contraía obligaciones o responsabilidades para otro de su mismo estamento social, nunca para alguien de un estamento inferior. Porque si no, justamente, cada una de esas chicas que se cruzó Ricardo Corazón de León en su cruzada, justamente, cada una de las que quedó embarazada podía su hijo reclamar el trono de Inglaterra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, no. Esos eran hijos bastardos y no tenían ningún tipo de derecho, ni ellos ni sus madres. Esta ley de Barraganía es la que los infantes de Carrión van a invocar. Van a decir, las hijas del Cid no eran de nuestro mismo estamento social, nosotros somos hijos de condes, entonces no tenemos para con ellos ninguna obligación, no tienen ellas nada que puedan reclamarnos, porque son hijas de infanzones, son hijas de señor, no hija de conde. Bueno, con ese argumento van a las Cortes de Toledo. El Cid en primera instancia hace una reclamación que podríamos hoy por hoy decir del orden de la justicia civil, ¿sí? Digamos de compensación económica. Le pide en primera instancia que le devuelvan las 2 espadas, le devuelven las 2 espadas. El Cid le da ahora estas 2 espadas a Pedro Bermúdez y a Martín Antolínez. Le pide que le devuelvan la plata de la dote que él les dio por casarse con sus hijas. Acá hay un episodio un poco gracioso porque los infantes ya se habían empezado a gastar la plata, y entonces no la tienen en efectivo y entonces le tienen que pagar en caballos y en especias y qué sé yo, pero le devuelven la plata. Y cuando creen que ya ahí la habían sacado más o menos barata, porque creen que ahí se termina el juicio, recién ahí el Cid invoca por su honra, es decir, los desafía básicamente a duelo. Dice que ellos atentaron contra su honor y las deudas de honor en esa época se pagaban con sangre. Era enfrentamiento en las condiciones que se pautaran, pero había que pelear. Muy bien.
Y ahí entonces se van a pactar los 3 duelos. Mientras los infantes dicen, no tenemos nada, no tenemos nada de qué arrepentirnos, estas mujeres eran nuestras barraganas, valían menos que nosotros, no eran de nuestra misma condición social. Ahí van a encontrar varias veces que se dice, que se invoca el menor valer de, ¿sí? Quiere decir eso. Y los hombres del Cid le van a decir que son unos traidores y unos mentirosos y que las hijas del Cid valen más que ellos. No hay más solución en esa condición y en esa situación que pelear. Y según la concepción medieval, esto de alguna manera es una forma de llegar a la verdad. Porque Dios iba a favorecer en el campo de batalla al que estuviera diciendo la verdad. Entonces, el que ganaba la batalla era porque no había mentido. Concepciones de otra época, ¿no? Muy bien. Se pautan los 3 duelos, entonces van a decir como 3 y los infantes eran 2. Bueno, porque también un hermano, un tercer hermano que es Azur González, también va a desafiar a los hombres del Cid. Y es más, hay más personas que quieren saltar por un bando y por el otro, pero el rey detiene ya los duelos ahí, dice que con esos 3 van a ser suficientes y terminan pautándose entonces esos 3 duelos, que son el de Fernando contra Martín Antolínez, creo, no, el de Fernando contra Pedro Bermúdez, el de Diego contra Martín Antolínez y el de Azur González contra Muñoz Bustios, creo. Muy bien, 3 hombres del Cid. Álvar Fáñez se quedó con ganas, quiso también desafiar, pero no lo dejaron. Bien, los infantes de Carrión ponen todavía una excusa más, una traba más, que dicen que como tuvieron que entregarle las espadas y los caballos y todo al Cid por la reclamación civil, no tienen armas para pelear, y entonces se tiene que demorar toda una semana. Esto lo usan los infantes para ser locales en el enfrentamiento. Porque finalmente entonces se levantan las Cortes de Toledo y el enfrentamiento se va a dar en Carrión. Pero lo que es importante acá es que en todo momento el rey se pone de parte del Cid. Incluso cuando el Cid entra en las Cortes, el rey le ofrece su escaño para sentarse, ¿sí? Es decir, hay un cambio radical en la posición del rey de cuando comienza la obra a este final de la obra, ¿sí? El rey mismo es el que asegura, ¿sí? El que garantiza la seguridad de los hombres del Cid durante los enfrentamientos, porque van a tener lugar en Carrión. Y justamente como se esperaba, cuando los enfrentamientos se producen, los hombres del Cid le pegan una paliza bárbara a los infantes de Carrión, ¿sí? Ninguno muere, pero hay descripciones muy gráficas de que a uno le habían hundido la armadura, un puño adentro del pecho y cosas así, que escupió sangre, pero se rinden y tienen que admitir entonces que son derrotados, y eso implica que habían mentido. Como les digo, el haber sido derrotados implica, según la mentalidad de la época, que habían mentido. Una cosa importante que no les había mencionado, mientras tiene lugar la Corte de Toledo, llegan mensajeros de Navarra y Aragón, que los infantes de esos reinos piden a las hijas del Cid como esposas. Y eso es lo que va a ocurrir finalmente después de los duelos estos que les estaba diciendo, de los combates en los que se imponen los hombres del Cid. El Cid es por segunda vez en este segundo ciclo argumental repuesto en su honra, ¿sí? Porque este segundo ciclo argumental también tiene la misma estructura. El Cid es deshonrado cuando los infantes de Carrión atacan a sus hijas, y es repuesto en su situación de honra ahora que su nombre y el de sus hijas quedaron nuevamente limpios, y no solamente que van a tener nuevas bodas, sino que las nuevas bodas van a ser superiores a las anteriores, porque se van a casar finalmente con herederos de reinos, con príncipes, los príncipes de
Navarra y de Aragón. Y termina la obra. Básicamente con esas noticias terminaría el Cantar del Mío Cid. Hay muchas cosas obviamente que hay que analizar y muchas cosas que hay que contextualizar. Obviamente como lectores actuales la obra no nos satisface en muchísimos aspectos. Pareciera que al Cid más que la salud, la seguridad, la integridad física de sus hijas lo que le preocupa es su honor y de qué manera ese ataque es un ataque contra él y no tanto contra sus hijas. Pero bueno, eso tiene mucho que ver, como les digo, con la mentalidad de la época, que si no nos ponemos un poco en contexto no entendemos nada, ¿sí? Bien, supongo que ya debe haber quedado larguísimo el video. Lo vamos a cortar por acá. Seguramente va a haber dudas, por favor no dejen de preguntar. Me preguntan por el Classroom o me preguntan por acá. Nos vemos chicos, cuídense mucho. Un abrazo.